Ahora hablemos brevemente de cómo podemos utilizar el balance de nutrientes en agricultura con ajuste local, que es un término que prefiero al de agricultura de precisión. O sea, precisión es un término poco preciso en el sentido de que en realidad lo que estamos hablando es de ajustar dosis a condiciones locales del cultivo. Y por eso preferimos el término de agricultura o fertilización con ajuste local. Podéis, los que estéis interesados, echarle un vistazo al capítulo 26 del libro que aparecerá próximamente, que se titula Agricultura con ajuste local. Y un poco la idea que se busca en la agricultura, cualquier tipo de operación con ajuste local, es la que se ilustra en esta gráfica. A la izquierda veis una curva que mostraría unos requerimientos que se distribuyen normalmente en una parcela, es decir, podemos tener zonas con el cultivo más grande o con un mayor potencial de crecimiento porque se disponga de más agua, si tenemos un suelo más profundo, por ejemplo. Y entonces, si nosotros utilizáramos la misma dosis de fertilizante en toda la parcela, encontraríamos que en aquellos sitios donde las plantas son más pequeñas, estaríamos aplicando un exceso de inputs, de nitrógeno, por ejemplo, y en las zonas donde las plantas tienen un mayor potencial de crecimiento, nos estaríamos quedando cortos, tendríamos un déficit. En este caso, estamos representando una variación conforme a un coeficiente de variación de un 20%. Si hacemos agricultura con dosis variable, en este caso de fertilización, lo que haríamos en este ejemplo sería dividir el campo en 4 zonas y en cada una de las zonas aplicaríamos la cantidad de fertilizantes necesaria para el promedio del cultivo en esa zona. Eso nos llevaría a que ahora los excesos se reducen comparativamente con el exceso total que teníamos y los déficits, que sería la suma total de estas 4 áreas, se van a reducir comparado con el caso anterior. Es decir, si aplicamos dosis uniforme a cultivos que son variables en el espacio, vamos a tener zonas limitadas por insumo con menor producción, vamos a tener zonas con excesos de insumo que por lo tanto supondrán un mayor coste y además impactos negativos sobre el medio, y vemos que la zonificación, el ajuste local, reduce ambos problemas. El problema del impacto puede ser dramático, como veis aquí con unas imágenes del río Guadiana, donde en los últimos años se han generado problemas gravísimos de invasión de plantas acuáticas, en este caso el camalote, una planta mexicana, que probablemente está proliferando gracias a la venida de nutrientes de las zonas regables que hay aguas arriba en el Guadiana. Bueno, en agricultura con ajuste local de insumos tenemos por una parte una variabilidad del suelo y otros factores ambientales que pueden generar a su vez variación en el crecimiento del cultivo. Pero por otra parte también tendremos variabilidad en las operaciones de manejo o en las dosis que recibe cada punto del campo. Es decir, incluso si pretendemos aplicar la misma dosis en todo el campo, sabéis que unas zonas del campo recibirán más y otras recibirán menos. Es decir, tenemos una superposición de variabilidad en el cultivo y en el manejo, y eso nos lleva a interacciones que a su vez nos van a conducir a una variabilidad en el crecimiento del cultivo y en el rendimiento del cultivo en el campo. Lo que es muy importante, lo que es crítico en cualquier aplicación de fertilización o de agricultura con ajuste local es identificar la causa principal. A menudo podemos encontrar variaciones cuya causa última no es conocida. Os pongo un ejemplo. Aquí os muestro un mapa de rendimientos de un olivar de arbequino de 4 hectáreas, tenía aproximadamente 1.600 árboles,
en que hicimos medidas de rendimiento por árboles individuales durante 2 campañas y aquí se muestra el mapa de rendimientos que variaban entre 8 kilos a 19 en el primer año y entre 14 y 28, es decir, una variación de 1 a 2 desde las zonas con menores rendimientos que se observaban en los 2 años en esta esquina. Y podéis ver no solo que la variación es muy importante, una variación de 1 a 2 desde la zona de menor rendimiento hasta las zonas de más rendimiento, sino además podéis ver que el patrón es similar en los 2 años. Aunque no os muestro aquí los datos, la productividad o las variaciones de productividad en esta parcela estuvieron asociadas al tamaño de los árboles. A pesar de que estábamos aplicando riego por goteo con cantidades suficientes de nitrógeno, es decir, los árboles no estaban limitados ni por agua ni por nitrógeno, hubo otro factor, y en este caso, en base a la información adicional que obtuvimos, al final la causa más probable de esta variación estuvo asociada a la profundidad de suelo que indujo unas diferencias importantes en el crecimiento de los árboles. ¿Cómo abonar con ajuste local? Pues normalmente se suelen utilizar 2 fuentes de información. Antes Vanessa ha estado hablando de utilizar el índice de vegetación, el NDVI, o algún índice similar, basado en imágenes remotas. Podemos también utilizar mapas de rendimiento, idealmente utilizar ambos, porque nos pueden dar información complementaria. Y una vez que conocemos esa variación, que tenemos ese mapa o de NDVI o de rendimiento, podemos seguir 2 estrategias alternativas de ajuste local. Una, la que se llama de Robin Hood, es aplicar más nitrógeno en las zonas más pobres, si el NDVI es bajo. La estrategia opuesta, lo que se llama estrategia de landlord, sería aplicar más nitrógeno cuando el NDVI es más alto. Ahora discutiremos para qué nos sirven las estrategias. Con ellas, o en cualquier caso, podemos utilizar los mapas de rendimientos para fijar dosis estacionales. Incluso si no tuviéramos mapas de NDVI o los ignoráramos, los mapas de rendimiento sí nos podrían ser una base importante para hacer mapas de rendimientos objetivos y en base a ellos calcular las necesidades de nitrógeno, fósforo y potasio utilizando las herramientas que estamos comentando hoy. Un peligro que siempre tendremos que considerar es que a menudo existen interacciones que pueden ser complejas entre el agua y el nitrógeno. La estrategia de Robin Hood de aplicar más nitrógeno en aquellas zonas que muestran un menor índice de vegetación solo tiene sentido si el nitrógeno está limitando el crecimiento. Es decir, nos podría servir para detectar zonas que por problemas de encharcamiento hayan perdido más nitrógeno y eso haya limitado el crecimiento del cultivo y entonces nos puede interesar complementar esas zonas. Por contra, si utilizáramos estrategia en zonas en las que el agua es la que limita el crecimiento, es decir, las variaciones que observamos en el campo tienen que ver con una menor profundidad de suelo, por ejemplo, aplicando la estrategia Robin Hood de aplicar más nitrógeno en las zonas de menor vigor, estamos empeorando la producción. Porque estaríamos perdiendo nitrógeno en las zonas donde podríamos aprovecharlo y poniendo un exceso de nitrógeno en las zonas peores. Por contra, con la estrategia que se llama de landlord, de terrateniente, de aplicar más nitrógeno cuando el vigor es más alto, estaríamos en una estrategia que funciona cuando el agua es la que limita el crecimiento. Es decir, en muchos casos, cultivos en secano con variaciones espaciales de características del suelo que hacen que haya mayor disponibilidad de agua en algunas zonas
esta estrategia del landlord nos permite darle más recursos a las zonas en las que el cultivo lo puede aprovechar. Por contra, en una situación en la que el nitrógeno limitara el crecimiento, seguir la estrategia landlord empeoraría la producción. Por eso, como decía, es muy importante identificar cuál es la causa última de las variaciones espaciales en el NDVI o en los rendimientos, que a veces puede no ser una causa clara. Como os decía, podemos tener interacciones complejas. Por ejemplo, en zonas de secanos severos, cuando podemos tener un déficit hídrico muy severo al final de la campaña, eso nos puede pasar en muchos años en cereales en la península ibérica, tenemos que tener mucho cuidado con seguir la estrategia de poner más nitrógeno donde el vigor es más alto. Porque si favorecemos con nitrógeno el crecimiento, podemos encontrarnos que el cultivo gaste el agua más rápido y por lo tanto haya menos agua para completar el ciclo, reduciendo por tanto el índice de cosecha y reduciendo la producción de forma dramática. Estos son los resultados de un experimento que se realizó en Australia, que reporta Víctor Sadras en el capítulo 14 del libro de agronomía. Y en este experimento se observaron el daño a las espigas por estrés térmico en cultivos de trigo en secano que se sometieron a 6 tratamientos distintos, combinando desde cero aporte de nitrógeno hasta aporte de nitrógeno elevado y combinando una baja densidad de plantas y una densidad normal de plantas. Y lo que se observó fue que los daños por estrés térmico, que probablemente, que estaban asociados básicamente a una menor disponibilidad de agua para transpirar, fueron más severos en el caso en que el cultivo dispuso de más nitrógeno con densidad normal. Mientras que cuando no se aplicó nitrógeno, tanto en densidad baja como en densidad normal, los daños por estrés térmico fueron inferiores. La explicación de esto es que todavía a esas plantas les quedaba agua para poder transpirar en esas fechas. Esto lo que nos indica es que en condiciones extremas de déficit hídrico, que pueden ser frecuentes en muchos sistemas agrícolas, el exceso de nitrógeno o incluso la mera aplicación de nitrógeno puede ser indeseable porque favorece un uso más rápido del agua y por lo tanto puede inducir una reducción en el índice de cosecha. Este sería un mapa de prescripción, no me voy a parar, ya Vanessa ha mostrado ejemplos de mapas basados, en este caso basado en NDVI y también en mapas de rendimiento. El considerar las causas y cómo ajustarlo y las complicaciones que pueden surgir se pueden ilustrar con este ejemplo de un trabajo que hicimos en un olivar superintensivo con riego muy deficitario, 44 milímetros. Aquí se muestra el mapa de NDVI. Aquí se muestra el rendimiento potencial calculado en base a NDVI de los distintos sectores de riego. Se consideraron estos 8 sectores a efectos de cálculo de necesidades de nutrientes porque se manejan de forma independiente y por lo tanto se pueden fertirrigar de forma independiente. Pero además lo que hicimos fue hacer un mapa de rendimientos haciendo medidas por tiras, utilizando esta cosechadora no disponía de un sistema de medida automática y entonces lo que hacíamos era medir lo que se iba obteniendo de cada una de las franjas del olivar. Con este mapa de rendimientos se obtuvieron estos valores reales de rendimiento. Lo que es curioso o lo que es llamativo es que en general aquellas zonas de la finca que tenían los mejores valores de NDVI fueron los que mostraron menor rendimiento. Y eso se explica también por la interacción agua-nitrógeno.
Es decir, en este caso, las zonas que tienen un mayor vigor, expresado como NDVI, tenían menos agua para completar el ciclo y el crecimiento de las aceitunas. Esta foto ilustra un caso muy paradigmático en los alrededores de Córdoba, en las campiñas, donde se suele cultivar una rotación de trigo y de girasol, en la que observamos grandes diferencias entre los cultivos situados en lo alto de las lomas y en las bajuras, y normalmente en los cereales observamos un acortamiento del ciclo en las zonas altas en comparación con las zonas bajas. La profundidad de suelo es claramente inferior en las zonas altas que en las zonas bajas, por lo tanto el potencial productivo arriba es menor que abajo. Y planteaba la pregunta, ¿deberíamos hacer agricultura con ajuste local? Aquí parecería obvio que evidentemente deberíamos aplicar dosis de nitrógeno más reducidas en las zonas más altas. Es decir, incluso sin necesidad de basarnos en tecnologías avanzadas, el agricultor podría simplemente, por una cuestión, podría separar básicamente en el terreno aquellas zonas de vaguadas y aquellas zonas más altas a efectos de manejar el nitrógeno de forma localizada. ¿Y qué hacemos con el fósforo y el potasio? Porque hasta ahora hemos estado hablando de nitrógeno. La forma más evidente de manejar el fósforo y el potasio de forma ajustada localmente sería ligarlo al manejo de nitrógeno, es decir, también fijarlo en base al rendimiento objetivo. Y en cualquier caso, si es posible, utilizar alguna herramienta para analizar ese ajuste local, usando, por ejemplo, la herramienta de la que luego hablaremos, que es Fertilical 4.6. El análisis que podemos hacer, vamos a ilustrarlo con dos ejemplos. Primero, pensemos en una finca en la que se cultiva trigo blando y en la que tenemos zonas variables y con rendimientos entre 4.000 y 6.000 kilos por hectárea. Entonces uno podría decidir dividir la finca en cuatro clases con una amplitud de 500 kilos, es decir, entre 4.000 y 4.500, 4.500 a 5.000 y así hasta 6.000. Entonces, en esta tabla veis a la izquierda los valores de rendimiento, los valores calculados por el programa de necesidades de nitrógeno, fósforo y potasio. Aquí también lo pongo en unidades de óxido. Y aquí sería la recomendación que obtendríamos del programa en cuanto a abonado de fondo, un 6,922 en todos los casos, sería el abonado recomendado en fondo, y estas serían las cantidades a aplicar, y después en cobertera utilizaríamos nitrato cálcico con estas cantidades. Esos datos que hemos mostrado los podemos ilustrar o los podemos dividir por el valor de la zona de mayor rendimiento y nos sale un ratio para los distintos nutrientes o para los fertilizantes aplicados que es similar al valor que vemos del ratio de rendimiento. Es decir, si en una zona vamos a obtener el 74% del rendimiento máximo, pues podéis ver que deberíamos aplicar el 74% del nitrógeno máximo o el 74% del fósforo máximo. En fondo aplicaríamos el 74% del NPK que habíamos elegido y en cobertera, en esa zona, aplicaríamos el 74% de la cantidad de abono en cobertera. Y así sucesivamente. Es decir, en este caso, en cultivos de secano, claramente las cantidades de nutrientes o de fertilizantes son proporcionales a los rendimientos que obtenemos en cada zona de la parcela. Por lo que es lo mismo, a efectos de cálculo, podríamos calcular solo una zona
y después, multiplicando por la fracción de rendimiento esperado, obtendríamos los fertilizantes en cualquier otra zona. La cosa se complica si tenemos cultivos de riego y el agua de riego tiene mucho nitrato. Aquí, por ejemplo, os muestro un ejemplo de maíz grano, también por aquí, por esta zona, bueno, por esa zona, vosotros que estáis allí, con rendimientos entre 10.000 y 14.000 kilos por hectárea, y también ahora haciendo o considerando 4 zonas con rendimientos entre esos, en ese intervalo. En este caso, la cantidad de nitratos es alta, serían 44 miligramos, 44 ppm de nitrato, y estaríamos aplicando una cantidad de riego de 700 milímetros. Aquí vemos los resultados que nos daría Fertilical 4.6 para cada uno de los rendimientos esperados. En este caso, el fertilizante elegido sería un 7-12-7 y estas serían las cantidades a aplicar en las distintas zonas de la finca. El nitrato cálcico también sería distinto en las distintas zonas. Pero ahora, si miramos al ratio entre los rendimientos de las distintas zonas y las cantidades de nutrientes o de abonos, como el abonado en fondo o el abonado en cobertera, vemos que el ratio para nitrógeno ahora ya difiere del ratio para rendimiento. Es decir, en la zona donde esperamos un 78% del rendimiento, tendríamos que aplicar solo un 68% del nitrógeno que aplicaríamos en la zona de rendimientos más altos. De todas formas, el abonado en fondo sí será proporcional a las cantidades de rendimiento esperado. Sin embargo, sería el abonado de cobertera el que recibiría cantidades menores que las que nos determina el ratio de rendimientos. Recapitulando, en secano o en regadío, si no hay nitrato en agua, el rendimiento es proporcional a las dosis estacionales de nitrógeno, fósforo y potasio, a las dosis de abono NPK en fondo o a las dosis de nitrógeno en cobertera. O lo que es lo mismo, podríamos calcular solo para la zona de rendimientos máximos y considerar en zonas de menores rendimientos simplemente en proporción a las cantidades calculadas. Sin embargo, cuando estamos en regadío con mucho nitrato en agua, el rendimiento no es estrictamente proporcional, con, en especial, la dosis de nitrógeno en cobertera. Para eso tendremos que utilizar alguna herramienta como Fertilical que nos puede ayudar a ajustar las distintas zonas.